No. Bueno. Aquí, para este problema, vemos que es un problema de transformación de fuentes, que nos pide encontrar I0 en el circuito dado, usando, pues, obviamente, transformación de fuentes. Source Transformation. Ahora, analizando el circuito, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, dos fuentes de corriente y una de voltaje. Y vemos que estos dos están en paralelo, estos dos en serie, y este está en serie con este y paralelo con este. Y ya. Ahora, viendo un poco de fundamentos de de transformación de fuentes, perdón, podemos observar y aprender que para la transformación de fuentes, sabemos que fuente de corriente en paralelo, una fuente de corriente en paralelo, que sería más o menos esto, esta, la señalo otra vez, es igual a una fuente de voltaje en serie con su respectivo resistencia. Entonces, una corriente es igual a una fuente de corriente en paralela con su resistencia, la podemos cambiar por una fuente de voltaje en serie con su resistencia. Este es un concepto importantísimo, fundamental para esto. Ahora, ahí está. Sacamos las resistencias equivalentes para tener un circuito más pequeño y luego poder reemplazar estos dos. Ahora, sacamos la resistencia equivalente de 6 y 3 ohms que están en paralelo y simplemente utilizamos la fórmula de 6 por 3 sobre 6 más 3 debido a que únicamente son dos resistencias y pues nos queda una resistencia equivalente de 2 ohms y una resistencia equivalente de 1 y 4 que están en serie, simplemente se suman y nos da una resistencia de 5. El circuito equivalente que obtenemos de esta operación sería más o menos así. Una fuente de corriente en paralelo con su resistencia equivalente a 2 ohms, que fue la que obtuvimos acá, y una fuente de corriente nuevamente en paralelo con 5 ohms. 5 ohms. Entonces, podemos hacerlo nuevamente, convertirlo en fuentes de voltaje, pero ahora estarían en serie. Simplemente esta resistencia se voltearía, pero se voltearía y esto se pasa para acá. Pero antes de hacer eso debemos aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Es muy simple. Porque el voltaje es igual a una resistencia por corriente. Nosotros únicamente teniendo corriente no sería lo mismo. ¿Ok? Entonces convertimos estos dos en una fuente de voltaje, únicamente aplicando la ley de Ohm. Entonces podemos multiplicar para estos dos primeramente, resistencia de 2 y una corriente de 5 nos da un voltaje de 10. Y como es un voltaje de 10, podemos deducir que es una fuente de voltaje de 10 volts, que estaría en serie con su resistencia. Y de igual manera para el otro lado, de 3 y 5, 3 por 5, 15, nos quedaría 15 volts y en serie con su resistencia. Ahora, debido a que son fuentes de voltaje, simplemente podríamos obtener, la fuente de voltaje se pueden sumar y en vez de quedar como 2, queda 1. Ejemplo. Esto. Aquí se ve con más claridad. Aquí nos quedaría 15 y ya, debido a que se sumaría estas fuentes de voltaje. Y pues no sirve de nada tener dos fuentes de voltaje cuando se puede tener una sumando ese voltaje. Y por ley aquí
podemos observar esto, que sí se puede. Por fundamento, perdón. Ahora, aquí podemos aplicar la ley de Kirchhoff al nodo, que esto sería análisis nodal, que sería esto. Bueno, un tipo, bueno, ley de corriente de Kirchhoff, más fácil. Que aquí sería el voltaje que pasa menos 15, debido a que caí. Acordémonos que son las que entran y las que salen. Entonces nos queda el voltaje menos 15 sobre la resistencia de 2, que sería esto. Digo, ¿saben? Perdón. Entonces, este nos queda, como la corriente va en este sentido, perdón. Estas son las que salen y la que entra es 0. Entonces, el voltaje sobre la resistencia de 7 más la que va en esta dirección. El voltaje, que es del nodo, menos 15, que es de esta fuente, porque van conectados, sobre la resistencia de 5. Sería esto igualada a 0. Ahora simplemente factorizamos para que nos queden valores en B. Y los que nos sobran los pasamos del lado derecho. Luego los reducimos a fracciones. Y despejamos V, el voltaje, para que nos dé un total de 2.45. Y como nos pide encontrar la corriente y 0, y como ya le aplicamos un análisis de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff al nodo, simplemente encontrando el voltaje podemos usar la ley de Ohm y encontrar la corriente, que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia, que el voltaje es 12.75 sobre la resistencia de 7. ¿Por qué la de 7? Porque es donde está en ese sentido la corriente I0. La voy a ahorrar para que se pueda apreciar, que es esta corriente I0 que va en esta dirección. Por eso se utiliza la de 7 ohms. Entonces, simplemente haciendo esta operación nos da como resultado 1.78 amperios, que es el resultado. No tenemos acá. Bueno, pero si quisiéramos comprobar nuestro confiable multisim, y bueno, aquí ya está corrido, vemos que es el circuito inicial, y lo voy a volver a correr para ver. Lo corremos y nos da 1.78 amperios. Esto nos quiere decir que nuestro circuito está correcto. Y podemos